Buenos días, mi nombre es Ángel Muñoz Navarro, técnico de mecánica automotriz en maquinaria pesada, y en esta presentación abordaré la importancia de lubricación en la maquinaria y en vehículos pesados. Durante esta exposición, solicitada por Pagani, explicaré los principales tipos de desgaste que afectan a los pasadores, cigüeñal, conjunto de biela pistón, engranajes y actuadores hidráulicos. También revisaré los criterios para seleccionar correctamente un lubricante. Presentaré algunos lubricantes comerciales utilizados en la maquinaria pesada. Explicaré los protocolos de almacenamiento y finalizaré con un ejemplo de una orden de trabajo asociada a una mantención de lubricación. Una correcta lubricación disminuye la fricción, reduce el desgaste, controla la temperatura de operación y aumenta considerablemente la vida útil de los componentes mecánicos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la tribología? Bueno, la tribología es una ciencia en la cual se estudia la fricción, el desgaste y la lubricación entre dos superficies que están en contacto en presente movimiento relativo. En la maquinaria pesada, los componentes trabajan bajo altas cargas, temperaturas elevadas, ambientes con polvo, humedad y vibraciones constantes. Estas condiciones favorecen al desgaste si no existe una lubricación adecuada. El lubricante cumple varias funciones, el cual reduce la fricción, disminuye el desgaste, disipa el calor, protege contra corrosión, limpia las partículas generadas por el desgaste y sella algunos componentes como el motor. Por estas razones, la lubricación es una de las tareas más importantes dentro del mantenimiento preventivo. Por un lado, los desgastes, los pasadores y bujes permiten el movimiento articulado del equipo como excavadoras, retroexcavadoras y cargadores frontales. Los principales desgastes que presentan estos son el abrasivo, el cual es producido por el ingreso de tierra, arena, partículas metálicas que actúan como un abrasivo entre el pasador y el buje, el adhesivo, el cual es originado cuando la grasa es insuficiente o inexistente, y en este caso la superficie metálica entra en contacto directo y comienza a rayarse, y el desgaste por corrosión provocado por la humedad, el agua, especialmente cuando la grasa pierde sus propiedades protectoras. Para este tipo de componentes se recomienda utilizar una grasa EPNLGI 2 con bisulfuro de molibdeno, debido a que soporta cargas elevadas y protege contra el desgaste. Como ejemplos comerciales se pueden mencionar la Molib Grease Special y el Castrol Sferol EPL2. Por otro lado tenemos el desgaste del cigüeñal. Este convierte el movimiento lineal del pistón en movimiento rotativo. Los principales desgastes son por fatiga, generado por millones de ciclos de carga y descarga, rayaduras causadas por la contaminación del aceite con partículas metálicas o polvo, desgaste por lubricación deficiente, el cual disminuye la presión del aceite y los dos cojinetes trabajan prácticamente metal con metal. Las principales consecuencias son la disminución de presión de aceite, el aumento de la temperatura, ruido en el motor y posible gripado del cigüeñal. Para proteger este sistema se utilizan aceites de motor que cumplan la viscosidad y clasificaciones recomendadas por el fabricante. Por ejemplo, el SAE 15W40 API CI4 o superior. Los ejemplos comerciales pueden ser el móvil Delpac MX 15W40, el Castrol Vecton 15W40 o el Lurax Top Turbo 15W40. Por otro lado, hablaremos del conjunto biela-pistón, el cual trabaja sometido a altas cargas, presiones y temperaturas. Sus principales desgastes son el adhesivo cuando desaparece la película del lubricante, el desgaste abrasivo por lubricantes contaminantes, el gripado que ocurre cuando hay ausencia total de la lubricación y el pulido excesivo de la camisa, el cual es ocasionado por la pérdida de viscosidad del aceite. Las consecuencias incluyen pérdida de compresión, consumo excesivo del aceite, humo azul y disminución de la potencia del motor. Se recomienda siempre utilizar el mismo aceite especificado por el fabricante, para que así el motor respete siempre las recomendaciones. Pasando al desgaste por engranajes. Los engranajes transmiten potencia entre distintos componentes, trabajan sometidos a grandes esfuerzos. Los principales tipos de desgaste son el abrasivo, provocado por partículas contaminantes presentes en el aceite, el adhesivo, producido por la película del lubricante, la cual no logra separar completamente los dientes del engranaje, la fatiga superficial, caracterizado por pequeñas picaduras en la superficie de los dientes debido a las cargas repetitivas, el desgaste por corrosión ocasionado por la humedad o contaminación química del lubricante, y el desgaste por erosión, el cual es generado por partículas que impactan continuamente con la superficie metálica. Para este sistema se recomienda utilizar aceites para engranajes con clasificación API GL5, por ejemplo, el SAE80 W90, siempre que corresponda a la aplicación del fabricante.
Tenemos ejemplos comerciales como el Mobilub HD 80W90 y el Castrol Axle EPX 80W90. Por otro lado, tenemos actuadores hidráulicos. Estos actuadores transforman la presión del aceite en movimiento. Sus principales desgastes son por los sellos, rayaduras del vástago, corrosión o contaminación del aceite hidráulico. Y estas fallas generan pérdidas de presión, fugas, disminución de la fuerza hidráulica, entre otros. El aceite recomendado dependerá de las especificaciones que nos dé el fabricante. En la maquinaria pesada es común utilizar aceites hidráulicos, las cuales cumplen con la normativa ISO VG46, con aditivos antidesgastes, siempre y cuando la temperatura de este equipo en el trabajo no sea tan exigente o sea normal, entre 30 a 40 grados máximo. Entre estos aceites existen ejemplos comerciales como por ejemplo el móvil DTE 10 Excel 46 o el Castrol Hispin AWS 46. Para seleccionar lubricantes utilizaremos los siguientes criterios, los cuales no deben realizarse por el precio o la marca, sino considerando criterios técnicos los cuales nos otorgará el fabricante. Entre los principales criterios se encuentra la recomendación del fabricante, obviamente, la cual revisaremos en el manual, la viscosidad SAE o ISO-VG, la cual también nos dará el manual, las clasificaciones API o especificaciones especiales, las cuales necesitaremos para poder hacer que la maquinaria trabaje de manera correcta, la temperatura en el ambiente, la carga aplicada, la velocidad de funcionamiento, la presencia de agua o polvo, la compatibilidad con los sellos, el intervalo de cambios, los cuales se involucran lo del orómetro o el kilometraje, y por último las condiciones reales de la operación. Un lubricante incorrecto puede generar de un desgaste acelerado, aumentando el consumo de combustible o fallas prematuras. Para el protocolo de almacenamiento es necesario cumplir con los protocolos adecuados. Por lo tanto, las principales actividades son almacenar bajo techo, mantener envases cerrados, evitar la contaminación con el agua y el polvo, identificar correctamente cada lubricante, separar lubricante de los nuevos y de los usados, aplicar el sistema de la jaula Respel, el cual nos ayudará a separar esos lubricantes nuevos de los usados, controlar los posibles derrames y utilizar siempre elementos de protección personal. Dentro de estos elementos de protección personal encontraremos guantes de nitrilo, overoles ignífugos, zapatos de seguridad, lentes para evitar la proyección, entre otros. Es muy importante la lubricación en el mantenimiento. Esta nos ayuda a reducir el desgaste, disminuir el consumo de combustible, evitar las reparaciones costosas, aumentar la disponibilidad operacional, mejorar la confiabilidad del equipo y prolongar la vida útil de motores, transmisiones y sistemas hidráulicos. Una lubricación adecuada representa una inversión que reduce significativamente los costos de operación, permitiéndonos así que la máquina opere de la manera correcta. Pasando a lo último, haremos un ejemplo de orden de trabajo. En esta orden, hablaremos de un equipo, el cual es una excavadora hidráulica CAT 320D. El horómetro nos muestra 2500 horas. Por lo tanto, las actividades a realizar son una inspección visual de fugas, un cambio de aceite del motor, reemplazo del filtro de aceite, revisión del nivel de aceite hidráulico, la lubricación de pasador y buje, revisión del aceite de transmisión, revisión del aceite de diferenciales y mandos finales, la limpieza del área de trabajo y por último la disposición ambiental de aceite y filtro usado. Los lubricantes a usar serán importantes y serán envasados a el fabricante. Por lo tanto, tomaremos el manual y leeremos los aceites que utilizarán la maquinaria. Para el motor utilizaremos un aceite el cual cumpla la normativa SAE 15W40 API CI4, como por ejemplo el móvil Delvac MX 15W40. Por otro lado, el sistema hidráulico necesitaremos que su normativa cumpla la ISO VG46, como por ejemplo el móvil DTE 10 Excel 46. Para los diferenciales necesitaremos la normativa SAE 80W90 API GL5, como por ejemplo la Móvil Loop HD90 W90. Para los pasadores utilizaremos la grasa EPNLGI con molibdeno, como por ejemplo la Mobile Grace Special. Si le preocupan los nombres especiales de estos lubricantes, usted tiene que fijarse de los componentes que trae, como por ejemplo pueden ser aditivos, los cuales serán esenciales para el correcto funcionamiento de la maquinaria.
Esa es la razón de un nombre tan largo para los aceites necesarios. Pero aún así no debe de temer, ya que, gracias al manual del fabricante, estará todo especificado para que usted no se pierda al momento de querer requerir lubricantes. En conclusión, una correcta lubricación es fundamental para garantizar el buen funcionamiento de la maquinaria pesada. La selección del lubricante debe basarse en especificaciones técnicas del lubricante, las condiciones de operación y las características del componente. Además, un adecuado almacenamiento y una correcta aplicación de los lubricantes permite reducir el desgaste, disminuir los costos de mantenimiento y aumentar la disponibilidad de los equipos. Finalmente, es importante recordar que un buen programa de lubricación no solo protege la maquinaria, sino que también contribuye a mejorar la seguridad, la productividad y la vida útil de los sistemas mecánicos, evitando también riesgos medioambientales y riesgos en los operadores al momento de operar la maquinaria. Muchas gracias por su atención y que tengan una excelente semana.